Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer webinar de la Sociedad Española de Inmunología dedicado a la actualización en la inmunología de la situación por el COVID-19. Para todos los asistentes en streaming, por favor, vamos a tener después de las presentaciones una ronda de preguntas y de dudas que se pueden transmitir a los moderadores, así que hay gente tomando nota de lo que vayáis a decir y luego pasaremos estas preguntas, las transmitiremos a los ponentes. Así que le cedo la palabra en este momento a la presidenta de la Sociedad Española de Inmunología, África González Fernández. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, este es uno de los primeros webinars, pero nos gustaría en el futuro hacer más. Lo primero que quería era dar las gracias a todos los miembros de la Junta Directiva y a distintos socios que han estado ayudando durante todo este tiempo para preparar toda una serie de documentos que podéis encontrar en la página web de la Sociedad Española de Inmunología relativo a distintos aspectos de la infección por el SARS-CoV-2. Ha habido realmente un gran esfuerzo para llevar a cabo todos esos documentos, pero queremos que sea algo activo, que sea algo vivo, que va a poder cambiar, y queremos también tener feedback por parte de los socios para ver verdaderamente si queréis que se modifiquen algunas cosas o iniciativas o ideas que vosotros tengáis. También quería comentaros que también la organización internacional JUIS, a la cual la Sociedad Española de Inmunología pertenece, ha sacado una convocatoria para presentar propuestas de abstract o de ideas o de proyectos que querríamos coordinar desde la SEI. Por tanto, cualquiera de vosotros, si tenéis algún proyecto que queráis llevar a cabo y que queráis presentar, aunque sean resultados preliminares, dentro de estas sociedades internacionales, dentro de la JUIS, lo vamos a coordinar desde la SEI. Por tanto, mandadnos, por favor, vuestras propuestas. Y, por último, quiero agradecer a los ponentes de hoy, por el esfuerzo que están haciendo, muchos de ellos también clínicos, que están trabajando duramente en los hospitales en una situación muy compleja, muy difícil, de una enfermedad nueva que nos ha pillado a todos realmente con el pie cambiado, y no pensábamos que iba a haber tan extensión de esta enfermedad, de esta infección. Y muchos también en confinamiento, dado que pues en las universidades no nos permiten, por ejemplo, ahora mismo trabajar, ¿no? Por tanto, bueno, pues nada más que daros las gracias. Espero que el webinar sea interesante. Sí que nos gustaría que haya preguntas y que podamos intentar responder todas las posibles, y desde aquí pues animaros a que también propongáis ideas para los nuevos webinars en el futuro. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, África. Y nada, vamos a pasar a presentar a la primera ponente de este webinar de la tarde. Se trata de Eva Martínez Cáceres, que nos va a presentar el uso o la utilidad de los anticuerpos en el diagnóstico de la infección por el COVID-19. Eva es jefa del Servicio de Inmunología del Hospital Germán Trias y Pujol de Barcelona. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Eva, y adelante. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues como ya sabéis, la enfermedad COVID-19 se caracteriza básicamente por tener tres fases que se pueden considerar como la fase de viremia, la fase aguda y la fase de resolución. En la fase de viremia hay un incremento del RNA viral, aparece fiebre, aparece tos en los pacientes y empieza a aparecer infiltrados de neutrófilos y macrófagos en el pulmón. La fase aguda empieza a partir del día 7 y es la fase donde se produce la neumonía. Aparecen ya signos y síntomas mucho más severos, y a partir de ella van a empezar a aparecer nuevos biomarcadores,
y después, según cómo estos biomarcadores que veremos después van resolviendo, pues la enfermedad va a pasar a la tercera fase o fase de resolución, donde o bien el individuo se va a curar o va a seguir empeorando por un proceso de un síndrome de hiperinflamación que en muchos casos puede llevar a la muerte. ¿Por qué es importante esto? Pues porque en estas tres diferentes fases vamos a encontrar diferentes biomarcadores que nos van a apoyar a poder realizar estrategias terapéuticas más adecuadas en cada uno de estas fases, que van a ser diferentes y que se van a discutir posteriormente. Siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Lin y colaboradores lo que hicieron fue analizar en estas tres diferentes fases cómo iban cambiando tanto la viremia como las subpoblaciones de linfocitos T y B y los marcadores de inflamación. Así vemos, sobre todo, quiero que os fijéis en esta fase aguda, en la que vemos que cambian los pacientes que van a tener buen pronóstico, que estarían arriba, donde los marcadores de inflamación como la interleuquina 6 o el dímero D, también en azul, van bajando, mientras que empiezan a recuperarse las células B en verde y las células E en azul. Sin embargo, los pacientes que van a evolucionar mal van a tener un decaimiento progresivo de todas las subpoblaciones, tanto T como B, y un aumento muy pronunciado de los marcadores de inflamación, como podemos ver. Bueno, pues en este contexto, ¿qué es lo que ocurre con los anticuerpos? Los anticuerpos, la siguiente diapositiva, los anticuerpos vemos que aparecen sobre una media del día 5, sobre todo la IgM y la IgA, y posteriormente aparece la IgG con una media de aparición entre el día 10, 12 o 14. Estos anticuerpos, ¿puedes volver a clicar, Alfredo? Estos anticuerpos, la IgA y la IgM se comportan de forma muy similar, incrementando sobre todo del día 8 al día 14, pero a partir del día 21 prácticamente ya o se mantienen o comienzan a disminuir, mientras que la IgG alcanza su pico en la tercera semana y se mantiene durante más tiempo. De todas maneras, hay que decir que existe mucha heterogeneidad entre los individuos y que tampoco, ya veremos, hemos estudiado bien durante cuánto tiempo permanece la IgG positiva en los pacientes. Siguiente. Entonces, ahora lo que quería explicaros en este contexto es cuál es la utilidad de los anticuerpos, pues, para poder ayudar al diagnóstico de esta enfermedad. Si veis en esta gráfica, vemos que aquí se produce un punto de inflexión donde en negro tenemos la carga viral y en rojo y en verde la producción de citoquinas. Y vemos que a partir del día 6 o 7 la determinación de anticuerpos podría ayudar a incrementar la sensibilidad diagnóstica de COVID-19 porque es a partir de ese momento cuando la sensibilidad de la PCR viral comienza a disminuir. De hecho, hay estudios como el de Guo y colaboradores, marca Alfredo, en el que han estudiado que cuando se determinan, sobre todo, ya os digo, a partir del día 7, 8 del inicio de los síntomas, tanto la PCR como las inmunoglobulinas, la sensibilidad puede incrementar casi hasta un 100%. Siguiente. Siguiente. Otra utilidad muy importante, y más en este caso de pandemia, aparte de aumentar, no, perdón, la anterior, Alfredo. La diapositiva anterior, no, perdón, la siguiente, el número 2, diapositiva siguiente. En este momento en que existe una pandemia, sabemos que es muy importante que el personal sanitario y los pacientes con los que están en contacto pues puedan estar seguros. Y además también es muy importante, porque como habéis oído en las noticias, existe
el riesgo de que la plantilla de personal sanitario disminuya, por lo que pensamos que la determinación de anticuerpos en este colectivo tiene gran importancia, tanto en aquellos, por ejemplo, que hayan tenido sintomatología clínica, pero la PCR sea negativa, o personal sanitario que está confinado porque ha contactado con un enfermo y previa reincorporación al trabajo, personal sanitario en activo que no haya presentado todavía una clínica concluyente y no sepa si ha pasado o no ha pasado la enfermedad, y aquel personal que ya se ha reincorporado después de sufrir la infección. Creemos que esto es importante porque podría, a la hora de poder gestionar la plantilla, se podría tener un mapa de aquel personal que sea positivo para anticuerpos y que pueda estar protegido y estar en primera línea. Otra utilidad de la determinación de anticuerpos, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Sería ya la obtención de información de la población general. Y esto es, de hecho, lo que estamos oyendo desde ayer en las noticias, donde se ha dicho que el Gobierno va a hacer un estudio o va a promocionar o a favorecer que se realice un estudio de seroprevalencia en la población sana para poder detectar el número de inmunizados para el COVID-19. Esto es muy importante para estudios epidemiológicos y de planificación sanitaria y de hecho, en la siguiente diapositiva os muestro, siguiente. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque nosotros sabemos que prácticamente el 85% de los individuos de la sociedad que están ahora mismo en la sociedad no van a tener síntomas o van a tener unos síntomas muy leves y estos pacientes no están yendo a que se les realice la PCR. Por lo tanto, no sabemos qué individuos pueden estar ya inmunizados y pueden estar protegidos frente al microorganismo. Siguiente. Siguiente diapositiva. Y finalmente, pues estos anticuerpos, pues por todo lo que he dicho, pues nos pueden ayudar ya no solamente a aumentar la sensibilidad diagnóstica del kit de la PCR, sino a poder determinar el significado clínico de la combinación de ambos parámetros, los anticuerpos, tanto IgM como IgG, con la PCR, para poder determinar, por ejemplo, si los tres parámetros son negativos, pues que el paciente es negativo, pero si, por ejemplo, tenemos un individuo que es positivo para la IgG con IgM y PCR negativa, indicaría que está la infección pasada, o, por ejemplo, si tiene los tres parámetros positivos, que está en la fase activa de la infección. Siguiente. ¿Y con qué reactivos contamos? Pues de hecho veréis que existen bastantes reactivos en el mercado, el listado completo lo podéis encontrar en este enlace, pero realmente pues los reactivos no son muy diferentes entre ellos, reconocen diferentes antígenos, la proteína de la nucleocápside, la proteína spike, el dominio N-terminal de la proteína spike, el dominio de unión al receptor. Además, existen diferentes técnicas como la inmunocromatografía con los reactivos rápidos, lo que se llama de point of care, por un lado, y luego otros reactivos más clásicos como el ELISA o la quimioluminiscencia. Y hasta el momento, dado que está todo yendo tan rápido, pues no existen estudios comparativos suficientemente buenos y por lo tanto no son concluyentes. Siguiente. Siguiente. En relación a los reactivos rápidos de la determinación de anticuerpos, pues sería un poco, pues para que os hagáis idea, pues como si fueran los kits de embarazo, donde sabemos que son test cualitativos y que todavía no están bien validados, pero que lo que podrían aportar estos kits rápidos, pues en determinados colectivos, como por ejemplo, pues en pacientes que estén en residencias geriátricas o en determinados colectivos o por ejemplo, pacientes que estén en su casa confinados, etcétera, pues lo importante es poder determinar si estos kits son realmente
tienen un buen valor predictivo positivo. Es decir, que si el kit da positivo, el individuo tiene anticuerpos, pero todavía no están bien validados. Siguiente diapositiva. Bueno, esto es una diapositiva que hemos puesto hoy porque realmente hoy ha sido ya cuando han llegado estos kits rápidos de anticuerpos a los hospitales de toda España. Ayer se anunciaron y hoy han llegado. Y bueno, pues Disculpa, Eva, son de tienes la que ir casa. terminando. Vale, son de la casa OneFlow y no sabemos todavía, no hemos podido determinar su sensibilidad o su especificidad. Siguiente. Siguiente diapositiva. Vale, esto sería una lista que tenemos de test serológicos más convencionales como ELISAs o como el quimioluminiscencia, donde veis que sobre todo pueden tener una sensibilidad baja, pero la especificidad es muy alta en todos ellos. Pero se tienen que validar. Siguiente diapositiva. Siguiente, Alfredo. Vale. Por lo tanto, esto sería la conclusión. Hay mucha oferta de reactivos. Hace falta hacer validaciones porque si no, no se van a poder establecer como prueba de rutina. Es muy importante a la hora de seleccionar saber la disponibilidad que vamos a tener porque, recuerdo, estamos en una situación de pandemia. También hay que considerar el contexto para decidir si se hace un test rápido o un test más convencional. Y tenemos que considerar que todavía no tenemos los test definitivos. Actualmente muchas empresas están trabajando para conseguir kits cuantificables y todavía no existen estándares internacionales, pero esperemos que estén pronto. Siguiente. Por lo tanto, será importante para analizar y revisar protocolos. ¿Qué preguntas nos quedan por resolver? La cinética de la producción de anticuerpos, el título para saber cuándo un paciente está protegido y la duración de esta inmunidad protectora, sobre todo teniendo en cuenta que ya se están empezando a plantear tratamientos con inmunoglobulinas, tal y como veremos posteriormente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Eva, por tu presentación y por ajustarte a los tiempos que habíamos establecido. Gracias. Vamos a seguir con los presentadores y en esta ocasión le vamos a ceder la palabra al doctor Marcos López Hoyos, que es jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y que va a abordar una cuestión no banal, que es qué es lo que debe hacer en estos momentos el laboratorio de inmunología, qué es lo que medir, cuantificar, cómo y cuándo. Muchísimas gracias, Marcos, por asistir y tuyo es el micrófono. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en una fase todavía, digamos, muy inicial en nuestro país de lo que es la infección por el COVID y es cierto que hasta el momento en la práctica clínica los marcadores inmunológicos de respuesta inmunitaria no se están empleando de forma profusa. Si me pones la siguiente, la primera diapositiva, Alfredo. Lo que es cierto es que después de esa primera semana de viremia alta, que es cuando habitualmente se realiza el test de PCR para detectar el RNA viral en las muestras nasales, de fondo retrofaringio, lo importante es que después de esa semana sí que es cierto, sabemos que hay un estado de activación del sistema inmunitario donde juega un papel esencial. Y en esta primera diapositiva se muestra algo que ya ha comentado Eva en la charla anterior, y es que después del momento de ingreso, a los pacientes se está solicitando un estudio de bioquímica y hemograma normal de laboratorio de urgencia y se están detectando marcadores indirectos de que hay un efecto inflamatorio con una neutrofilia y una linfopenia marcada que se asocia a peor evolución, ingreso en UCI, como también el aumento del dímero D y otros restantes de fase aguda como LDH, como proteína C reactiva. Pues bien, está claro que el sistema inmunitario y una hiperactivación del sistema inmunitario parece que va a desencadenar al final del proceso en aquellos que evolucionan mal y acaban en UCI y en los peores casos con fallecimiento, en una tormenta de citocinas, ¿vale? Se conoce perfectamente, esto es en uno de los primeros trabajos que salió en el que se estudiaba algún parámetro relacionado con respuesta inflamatoria. Bien, se conoce de la infección por el SARS-CoV, digamos el 1, el primero, se conoce de trabajos ya de hace unos años como la alteración en la respuesta inmunitaria después de ese primer pico de carga viral de la primera semana habitualmente
induce esa respuesta proinflamatoria en los macrófagos, sobre todo macrófagos alveolares, y al final termina alterando, afectando la respuesta adaptativa de linfocitos T, CD4 y CD8. Si me pasa la siguiente, Alfredo, lo que es claro es que en esta activación de la respuesta inmunitaria, la siguiente, está, perdón, pero no, esa está, correcto, perdón. En esa activación de la respuesta inmunitaria, lo que hemos pensado siempre es en la tormenta de citocinas. Y ya hay autores, en concreto en ese trabajo de enero de Juan y colaboradores, estudiaron ya un perfil de citocinas mediante un ensayo multiplex, con el bioplex que veis aquí abajo para el que quiera el aspecto metodológico. Estudiaron citocinas proinflamatorias y básicamente entre pacientes que evolucionaban mal y que terminaban en unidad de cuidados intensivos y los que evolucionaban mejor, no había grandes diferencias. Así que remarco en la diapositiva aquellos marcadores, aquellas citocinas que estaban elevadas en el momento de admisión y básicamente son todas citocinas, mayoritariamente citocinas de origen macrofágico. Pásame a la siguiente, Alfredo, por favor. De todas ellas, en este no se encuentra elevada la IL-6 y curiosamente la IL-6 es el marcador que empleamos en el laboratorio a día de hoy, pero con una clara indicación clínica. En el laboratorio de inmunología nos piden niveles circulantes de IL-6 para indicar el tratamiento con tocilizumab, que como sabemos marcamos un dintel de 40 picogramos mililitros para que pueda aplicarse dicho tratamiento. Es lo que exige la Agencia Española del Medicamento. Bien, sin embargo, cuando miramos los estudios como el previo que he mostrado de Juan y colaboradores de los primeros y los que han aparecido en estos dos trabajos en las últimas semanas, pues los resultados son discordantes. En gran medida porque la población estudiada, como podéis ver, es pequeña. En el primero de Cellular Molecular Immunology fueron 16 pacientes y en el del Journal of Clinical Investigation la semana pasada 21. Son muy pocos pacientes. Son pacientes que estudian los niveles en suero siempre en el momento de admisión y como podéis ver en el primer caso, en el de la izquierda, no hay diferencias, no hay aumento de citocinas proinflamatorias tipo IL-6 o TNF-alfa, mientras que en el de la derecha, en el de Journal of Clinical Investigation, sí que encontraron niveles elevados, en concreto de IL-6, TNF y también el receptor soluble de la IL-2, el CD25 soluble. Como podéis comprobar, fijaros bien en las escalas de los niveles de citocinas, porque de todas ellas, es curioso los niveles que da de TNF el trabajo de Cellular Molecular Immunology respecto a los que da, por ejemplo, en el Journal of Clinical Investigation. La diferencia de escala es muy clara, es de una escala de 0 a 900 para TNF, mientras que en otras de 0 a 20. Entonces, el tema metodológico también puede ser importante a la hora de aplicar de interpretar estos resultados. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Exactamente. En todo caso, la tormenta de citocinas que parece producirse sí que afecta de forma clara la respuesta inmunitaria adaptativa y probablemente todos los cambios que hay a nivel de macrófagos alveolares en el momento de la infección pueden alterar la respuesta adaptativa, como ya se mostró en la primera en la infección por el SARS-CoV-1, llamemos 1. Ponme la siguiente, Alfredo, por favor. Esta, perdón. No, perdón, la de esta, exactamente. En todo caso, se ha demostrado en el Clinical Infectious Diseases, está aparecido hace una semana, como en aquellos casos más graves, que sabemos que existe una linfopenia, también se han mirado los subtipos de linfocitos T y se sabe que hay una linfopenia clara de CD4 y CD8. Sin embargo, no hay, perdón, esto es en el Journal of Clinical Investigation de hace 2 días, de hace muy pocos días. En uno anterior, en Clinical Infectious Diseases, tenían un dato discordante respecto al estudio de arriba, y es que los pacientes con cuadros más graves parecen tener dañada la respuesta de interferón gamma, tanto en CD4, CD8 y NKs, mientras que en el estudio de más abajo no encontraron diferencias. Otra vez encontramos que los estudios son muy pocos, hay 4 estudios en concreto y son todos con resultados que no concluyentes. Ponme la siguiente, Alfredo. Exactamente. Este trabajo es muy interesante porque lo que demuestra es una cosa que tiene mucho sentido patogénico, y es que en los pacientes, aunque la figura puede ser un poco complicada de entender, básicamente resumo los hallazgos. En la izquierda muestran cómo los pacientes que tienen peor evolución, un cuadro más severo, que acaban en UCI y muchos de ellos falleciendo,
tienen un descenso de las células CD4 productoras de interferón gamma TNF y TNF-alfa, ¿vale? Y además las células CD8 aumentan la expresión de granzima y perforina. Todo ello nos sugiere que los sujetos que tienen una peor evolución, en la derecha se resume también, tienen unos linfocitos TCD4 menos funcionales o no funcionales, lo que llama aquí non-function, y los linfocitos CD8 estarían exhaustos porque tienen una mayor expresión de moléculas como CTLA4, PD1 o TIGIT. Ponme la siguiente, Alfredo. Además, han mirado también los niveles de células naïve y memoria y también de células T reguladoras, y básicamente se comprueba que en los casos severos las células naïve aumentan y en cambio descienden las memorias, y hay un descenso también de células T reguladoras. En este caso solo hay un estudio realizado al respecto, y es un estudio realizado, vuelvo a insistir, en muy pocos pacientes y muestras obtenidas en sangre al inicio del cuadro, en el momento de admisión en el hospital. Siguiente. Por eso es muy importante, y resalto este trabajo en Nature Medicine, apareció el 16 de marzo, es muy importante monitorizar la respuesta inmunitaria en el tiempo en los pacientes con COVID. Los estudios que se han realizado se han hecho con muestras obtenidas al ingreso del paciente. El ingreso del paciente es el momento que podemos estar en la primera fase de pico de carga viral, como se muestra arriba a la izquierda, o puede ser justo al momento de que empieza a descender la carga viral. En todo caso, es un corte único y la respuesta inmunitaria va a tener una evolución a lo largo del tiempo, ¿vale? Es más importante poder conseguir muestras en el momento que baja el pico, a partir de los 7 días, y como vemos arriba a la derecha, la respuesta de anticuerpos también se va modelando al cabo del tiempo. En la primera semana probablemente los anticuerpos serán negativos, y a partir del décimo día, se empieza a producir una respuesta IgM e IgG que dura hasta las 3 semanas. Este es un caso clínico de una paciente del brote en Wuhan inicial, que viajó después a Melbourne, en principio estando asintomática. Llegó a Melbourne y en Melbourne ingresó, y ahí le hicieron un estudio. Es un único caso. Los inmunólogos de Melbourne hicieron una monitorización de sus poblaciones linfocitarias y pudieron ver lo que ocurrió en esta paciente, que tuvo una buena evolución, también hay que decirlo, con lo cual se pueden obtener muy pocas conclusiones. Lo importante de ello es que en esta paciente lo que encontraban a lo largo del tiempo es que las células productoras de anticuerpos, que se supone que son productoras de anticuerpos anti-COVID, y las células T helper foliculares aumentaban a lo largo del tiempo en la paciente, y además aumentaban de forma clara antes de hacerse asintomática, que en concreto fue en el día 20 de ingreso en el hospital. Con lo cual podía ser un marcador precoz de buena respuesta humoral y de mejora clínica del paciente, un marcador inmunológico que podemos emplear. También cuando miraban células TCD4 y CD8 veían que las células con fenotipo CD8 con fenotipo activado, CD38 positivas, DR positivas, pues también aumentaban respecto a los controles y aumentaban antes de el paciente volverse asintomático. Con las células NK no encontraron ningún cambio, curiosamente, y sí que encontraron cambios con monocitos activados en sangre, como se ve abajo en la figura abajo a la izquierda. Por lo tanto, la monitorización de los pacientes parece una aproximación importante para poderse adelantar y predecir buena o mala evolución clínica. Más importante este estudio de tipo monitorización más que un estudio de corte único al ingreso, que también puede aportar ideas, pero es importante poder tener una evolución al menos al día del ingreso y al día 7. Esto se puede dar una idea de cambios. Siguiente diapositiva. Ahora, esto ya es Marcos, más... tienes que ir terminando, disculpa. Acabo con esta. Es importante considerar que la respuesta principal es de macrófagos alveolares, o sea, implica el sistema monocito macrófago, y es importante tener en cuenta moléculas como los TLR, los Toll-like receptors. Se conoce bien a trabajos previos en el SARS-CoV, no en el tipo 2, pero en el anterior, se conoce que había un aumento en la izquierda, en ese trabajo se muestra un aumento de expresión en concreto de TLR7, lo cual tiene sentido a nivel génico, y después en un modelo animal infectado con SARS-CoV, también un ratón B6, se comprueba cómo aumenta la expresión de TLR3 y de la vía de traducción a través de MID88. Además, los Toll-like receptores se regulan en hipovitaminosis, y también hay datos preliminares y que podemos, y sobre todo en modelos previos de infecciones virales, en los que la hipovitaminosis D se relaciona con
una defectuosa respuesta PLR y con ello con mayor susceptibilidad de infección viral. Es un aspecto que no se ha estudiado y que es importante plantearse. Si ponme la siguiente y última parte de conclusiones, Alfredo. Por lo tanto, concluyo con los siguientes mensajes. La respuesta inmunitaria alterada puede desencadenar un cuadro clínico más agresivo del COVID-19, si bien solo lo podemos monitorizar a día de hoy en sangre. El estudio en sangre de componentes celulares y humorales de la respuesta innata y adaptativa demuestra alteraciones asociadas a cuadros más graves. En concreto, células TCD4 no funcionales y células TCD8 exhaustas. Parecen disminuir las células T naive, aumentar las T memoria y bajar las T reguladoras. Por otro lado, pueden aumentar citocinas proinflamatorias de origen macrofágico. Y aquí pongo una interrogación, no lo he mencionado, solo hay un trabajo que miran inmunoglobulinas y complemento, pero solo lo miran en el momento del ingreso cuando no hay ningún cambio, evidentemente. Es más probable que esos cambios se puedan producir y ya tenemos algún dato previo, por lo menos en nuestro hospital, en que hemos visto cambios de inmunoglobulinas, no de complemento, en la evolución. Considero más importante realizar una monitorización en sangre durante el curso clínico que al ingreso del paciente para determinar la evolución. Hay una cinética inversa entre anticuerpos, anti-COVID y anticoronavirus, y carga viral. Parecen aumentar las células productoras de anticuerpo y T follicular helper, lo cual tiene sentido, y parecen aumentar los monocitos activados. Explorar el papel de la respuesta inmunitaria, que todavía no hay datos, es probable que haya estudios en marcha, pero no hay datos, y se precisan sobre todo más estudios en otras poblaciones y con series mayores. La evidencia es con series muy pequeñas. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Muchas gracias por tu presentación. Y vamos a pasar a la tercera presentación de la tarde. En este caso tenemos a la doctora Luisa María Villar, que es jefa del Servicio de Inmunología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y que nos va a presentar los datos preliminares, los resultados preliminares de inmunoterapia en pacientes con inhibidores de la interleucina 6. Muchísimas gracias por aceptar, Mai, y tienes 10 minutos. Mai. Tienes que encender el micrófono, Mai. Mai, tienes que encender el micrófono. Mai, no te escuchamos. Enciende el micrófono, por favor. Tienes debajo de tu pantalla un botoncito con un micro. Mai. Mai, no se te escucha. Por favor, enciende el micrófono. Mai, debajo de tu pantalla tienes un botón con una cámara de vídeo y otro con un micrófono. Tienes que encender el micrófono. Te enseño. Debajo de tu pantalla estás viendo, aquí tienes que tener debajo un micrófono. Tienes que tener este micrófono activado. Mai, ¿me escuchas? Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente y luego recuperamos a Mai, que se ha desconectado, para no parar. Vamos a la siguiente presentación, que está a cargo del doctor Manel Juan, que es jefe de servicio de inmunología y de las plataformas de inmunoterapia del Hospital Clínic de Barcelona, y que él nos va a introducir en los resultados preliminares de inmunoterapia en pacientes con inhibidores de interleucina 1. Muchísimas gracias, Manel, por estar aquí y tienes 10 minutos para tu presentación. Pues buenas tardes, espero que se me oiga bien y de hecho de lo que voy a hablar es de lo que de alguna manera ha centrado o ha hecho trascendencia la infección de COVID. Con coronavirus hemos vivido la especie humana bastantes años, sabéis todos los últimos problemas que han habido con algunas formas, pero en general son unos virus que generan una infección sobre la cual generamos una respuesta y con problemas mínimos. Lo que genera el principal problema, bueno, por el momento vemos que es el principal problema, es esto que está representado aquí, lo que conocemos como tormenta de citocinas, en este caso tormenta
de respuesta inmunitaria donde lluvia, granizo, viento y relámpagos y truenos, todo esto está combinado para destruir el órgano diana donde está el virus, que es el sistema respiratorio, y concretamente la zona alveolar. Y este es el problema que se genera. Entonces, si pasamos en el siguiente, en la animación y vamos avanzando, aquí podéis ver un esquema donde sobre un alveolo normal, la llegada de los elementos inflamatorios que deberían estar centralizados solo en eliminar el virus genera una respuesta muy grande, que es lo que conocemos como respuesta a tormenta de citocinas. En la anterior presentación, que no habéis podido escuchar, se hablaba de una de ellas, que es muy importante porque se utiliza como foco para intentar hacer el tratamiento de estos casos, que es la interleuquina 6, y yo voy a focalizar en otro de las citocinas inflamatorias, porque es un proceso inflamatorio lo que estamos manejando e intentando eliminar o solventar en esta situación, que es la interleuquina 1 y todo el conjunto de familias. Si pasamos al siguiente, en la siguiente diapositiva, podéis ver que la idea de toda esta tormenta está en relación con la función inicial de los macrófagos. Gran parte del problema tiene que ver con un síndrome de activación macrofágica o un cuadro de hemofagocitosis asociados por esta activación macrofágica, donde intervienen muchos elementos del sistema inmunitario. Y entre estos aparecen un montón de citocinas que se van, en el cual participa tanto la inmunidad innata, marcada como este macrófago, como la inmunidad adaptativa, pero lo que nos estamos focalizando en estos momentos son en las citocinas inflamatorias más centradas en la inmunidad innata. Y concretamente, si activas varias veces, irán apareciendo cuadros, la importancia que tiene la interleuquina 6, que podéis ver aquí, que puede aparecer en diferentes momentos. Si vas activando, verás diferentes cuadros que se pueden ver, hasta que tenemos remarcado una citocina básica, la primera que se describió, la interleuquina 1, que participa de manera importante en estos elementos de inflamación sistémica, pero sobre todo a nivel local muy importantes. Es importante remarcar que cuando el doctor López Hoyos ha presentado todos los datos de citocinas, se veía de manera importante que muchas citocinas estaban incrementadas en sangre, pero curiosamente la interleuquina 1 no era una de ellas. La interleuquina 1 tiene una peculiaridad que permite un poco centrar las características de utilizarlo como diana. Creo que uno de los criterios, si seguimos pasando a la diapositiva, veremos más cuadrados centrados en la IL-1, y aquí podéis ver otro marcador que ha sido un segundo solo, donde se veía el interferón gamma, que podrá ser otra citocina. La interleuquina 1 forma parte, lo tenéis aquí. La interleuquina 1 forma parte de una familia de varios componentes, hay 11 diferentes interleuquinas, pero concretamente os vamos a hablar de estas tres, que dos de ellas tienen función directa porque interaccionan con el receptor que podréis ver a continuación, que es un receptor formado por dos cadenas donde al interaccionar la interleuquina, si sigues dando animación podrás ver toda la secuencia, por su acoplamiento, sea de 1 alfa o 1 beta, se genera todo un conjunto de señalizaciones que acaban produciendo la inflamación y la activación de los componentes. Pues bien, hay una de estas moléculas, que es esto que se llama IL-1RA, que curiosamente mucha gente piensa que es un receptor antagonista, y no, es una interleuquina que antagoniza al receptor. Las traducciones a veces nos juegan una mala pasada, que lo que hace cuando se une al receptor, si lo animas otra vez lo veréis, es desplazar o impedir que, si sigues animando, que estas citocinas, que son propiamente las activadores, pues consigan al final eliminar este proceso inflamatorio. Pues bien, esta molécula que compite en la función de la interleuquina 1, alfa y beta, sobre todo la interleuquina beta, tiene unas características similares, un poco más pequeña, pero interacciona con una de estas cadenas del receptor y al bloquear puede tener esta función inhibitoria. Si vemos la siguiente diapositiva,
podremos señalar un componente interesante del proceso de estas citocinas YL1, que es que se pueden sintetizar por diferentes señales, sobre todo, por ejemplo, señales que induzcan la producción de RNA a nivel de las células innatas, que pueden ser muy diversas, y luego necesitan un procesamiento posterior para liberar las formas de procitocinas a las formas de citocinas activas. Aquí podéis ver el caso de la función caspasa, que está asociado a una estructura concreta, que es el inflamosoma, que concretamente interviene en la producción de IL-1 beta y otras citocinas que teníais en esta diapositiva, como el IL-18 y 33. Pues bien, si ahora seguimos, la interleuquina 1 beta tiene como opción para bloquear su función, no solo la beta, sino, como habéis visto, la beta y la alfa, una molécula muy concreta, que es esta IL-1RA, que como fármaco se conoce bajo el término de anakinra. El anakinra no es más que la misma molécula humana, no estamos hablando ni de un monoclonal ni de un fármaco distinto, sino la misma molécula humana biológica, recombinante, que puede bloquear la función de estas dos citocinas que interaccionan con este receptor. Existen otras opciones para bloquear la vía de la interleuquina 1. La interleuquina hay unas formas, diríamos, de fusión, unas proteínas que podrían bloquearlo o incluso un anticuerpo monoclonal. Pues todas estas formas, de alguna manera, estas dos interaccionan principalmente o bloquean casi únicamente IL-1 beta, mientras que la anakinra tiene una función más general interaccionando o bloqueando la función de alfa y beta a la vez. Por eso anakinra, que tiene una capacidad de funcionar por su farmacocinética bastante peculiar, porque tiene una persistencia muy corta, que aproximadamente tiene una vida media de 6 horas, es una buena herramienta para confirmar si la interleuquina 1 o las interleuquinas 1 son elementos centrales en aquella tormenta de citocina que veíamos al principio. Y lo que parece bastante claro, y como también supongo cuando lo comente la doctora Villar lo podréis ver, es que cualquier elemento de esta tormenta que se desconecta, de alguna manera, o muchos de los elementos que se puede desconectar, uno solo que se desconecte puede evitar la catástrofe. Es como aquella tormenta que veíais antes. La catástrofe no se produce solo porque llueva, o no solo se produce solo porque caiga un trueno, o se escucha un trueno, o porque hay un viento muy fuerte. Cualquier elemento que se pueda eliminar puede conseguir que el individuo supere esta situación que de manera normal acabará superándose si no conduce a la muerte del individuo. Si pasamos a la última, creo yo, de las diapositivas, y nos centramos en dónde podemos actuar en este esquema que ya habéis visto un par de veces en las diferentes presentaciones, el tratamiento con estos bloqueantes actúa o permite intentar actuar en el momento de la hiperinflamación. Si pasas y sigues. Nosotros hemos podido ver que en el Hospital Clínico, tratando más de 20 pacientes ya críticos en las últimas 2 semanas, la mayoría de más de 60 años, hemos podido ver que en esta fase 3, estábamos hablando de pacientes críticos, es decir, con hiperinflamación, pues con anakinra, que se tiene que hacer durante un día o 2 como mínimo, todos los pacientes que se han tratado, todos han hecho una mejora clínica y han podido mejorar su estatus. Es cierto que si pasamos al siguiente punto, no ha habido ninguna disfunción por ahora, pero es cierto que los 4 de los 20 primeros, porque hay más de 20, solo llevan un seguimiento de 4 días y puede haber cualquier problema alrededor de los próximos tiempos. Pero en cualquier caso, 16 de esos pacientes ya parece que han salido de esta situación. Uno de los elementos interesantes es si esto puede llegar a servir o no para evitar llegar a esta fase. Si nosotros de alguna manera pudiéramos evitar los grandes flujos del viento, que podría ser lo que puede hacer la interleuquina 1 como símil, si pudiéramos parar esto, posiblemente igual la tormenta no generaría tanto daño.
Y esto es lo que se está ahora en estos momentos probando. Si pasas lo siguiente, el último de los comentarios que os quería hacer es que estamos intentando ver en el hospital si en pacientes más precoces, y que en esto tendríamos una opción de analizar pacientes que se tratan y que no tratan, obviamente en la fase 3 tienes que tratar al paciente. Es cierto además que quiero remarcar que todos estos pacientes tratados con anakinra eran pacientes que previamente habían recibido bloqueantes de la IL-6, que era el tratamiento que, como veréis, os explicará la doctora Villar y que es el más aceptado para tratar esta tormenta. Todos habían recibido este tratamiento y no había funcionado. Y ahora, con esta anakinra, en un grupo muy pequeño, parece ser que podemos tener opciones de mejorar, al menos recuperar parte de estos pacientes. Y con esto es lo que os quería contar al respecto de esta vía de IL-1. Pues muchísimas gracias, Manel. Muchas gracias por tu presentación y estos datos preliminares de tratamiento de interleucina con bloqueantes de interleucina 1. Y vamos a recuperar ahora sí a May Villar. Cargo la presentación. Luisa María Villar, jefa de servicio de inmuno del Ramón y Cajal de Madrid, y nos va a presentar los datos preliminares que tienen en su hospital con inhibidores de la interleucina 6. May, el micro tuyo. Hola, ante todo pediros perdón es que la conexión en nuestro hospital no es precisamente la mejor del mundo y se me fue. Si me pasas la primera diapositiva, Alfredo, la siguiente. Bueno, es simplemente introducir lo que todos sabemos, que la respuesta inmunitaria pasa por la inflamación local, la llegada de las dendríticas a los ganglios y la activación de la adaptativa. ¿Me pasas a la siguiente? La siguiente. Bueno, pasando. La siguiente, por favor. Y ya se vio con los primeros SARS y hay otra serie de artículos, este fue uno de los primeros, que vieron que una mutación en la asparagina de la espícula del virus hace que dicha espícula se glicosile y en lugar de interaccionar con los receptores tipo TOR, pueda interaccionar con los receptores tipo lectina y inhibir a la respuesta adaptativa mediante este mecanismo. ¿Me pasas a la siguiente? Nosotros quisimos comprobar esto y aquí veis, hemos hecho toda una serie de marcadores, muchísimos. Creemos que los que más reflejan lo que está pasando son la producción de interferón gamma por CD4 y CD8, que aquí veis en un sano como está absolutamente preservada, pero incluso en este paciente que no tenía linfopenia se ve claramente cómo baja la producción de interferón gamma y eso deriva en una bajada bastante impresionante de los linfocitos CD8 produciendo perforina. ¿Me pasas a la siguiente? Entonces nosotros queríamos saber, en primer lugar, qué citocinas se asocian con el pronóstico de los pacientes en este escenario donde hay una inhibición de la respuesta adaptativa y una inflamación como rebote de la innata, que nos podrían predecir cómo van a ir los pacientes, y vimos que en pacientes lo que hicimos fue comparar pacientes que mueren y pacientes que se van de alta en nuestro hospital. Y ya vimos que los pacientes que se mueren tienen un aumento muy grande de la IL-6 comparados con los que se van de alta y también de la IL-10. Si me pasas la siguiente. También vemos que los niveles de interleuquina 1, de interleuquina 12, de TNF-alfa o de IL-8 no se asocian con el pronóstico. Pásame la siguiente, por favor.
y dado el claro aumento de la IL-6, nosotros quisimos ver qué efecto tiene tocilizumab, que como sabéis inhibe al receptor de la interleucina 6 sobre las variables que habíamos visto que predicen la evolución de los pacientes. Y hemos visto que tocilizumab produce, como ya está descrito, un aumento temporal de la IL-6 que después baja, pero sobre todo produce una bajada muy clara de la IL-10, con lo cual nosotros creemos que media desinhibe, es capaz de desinhibir a la respuesta adaptativa. ¿Me pasas a la siguiente? El problema es que muchas veces tocilizumab se usa porque este aumento relativo que produce de la IL-6 puede producir algunos síntomas neurológicos, entre otros. Y entonces se usa asociado a corticoides. Nosotros hemos visto que cuando se asocia a dosis bajas de corticoides, que son las que recomienda la OMS, dosis iguales o menores de 1 miligramo por kilo de peso cada día, esto va muy bien en cuanto a las variables que habíamos descrito que pueden ser deleterias, de forma que ya no vemos ese aumento aparente de la IL-6, y vemos que la IL-10 para los pacientes que tenían valores altos, estos son exactamente nuestra pareada de pacientes antes y después, se normalizan. Pero me pasas a la siguiente cuando cuando tocilizumab se usa asociado a dosis altas de corticoides, que son a partir de 250 miligramos día, existe el riesgo bastante considerable de que haya un rebote de la IL-10. Desde luego, para nada hay de la IL-6, para nada hay bajada de la IL-10, con lo que la inhibición de la respuesta adaptativa, las dosis altas de corticoides la previenen, y esto en muchos pacientes, aunque no en todos, pero en un alto número de pacientes, se asocia con un rebote de la IL-6. Pásame a la siguiente, por favor. Y en relación con la respuesta al tratamiento, nosotros hemos visto que tener tocilizumab como único tratamiento o acompañado de dosis bajas de corticoides se asocia con una muy buena respuesta clínica. En cambio, cuando se asocia con altas dosis de corticoides, eso representa un riesgo para los pacientes y un claro aumento de la posibilidad de una evolución fatal. En resumen, quería deciros que nuestra experiencia cada vez está siendo mejor con el tocilizumab solo o con corticoides a dosis bajas, y nosotros para pacientes con niveles de interleuquina 6 por encima de 40 picogramos mililitro es el tratamiento de elección que recomendamos hoy día en nuestro hospital. Y me pasas la siguiente, que simplemente es agradeceros por vuestra invitación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mai, por haber recuperado la conexión, por tu presentación con los datos de interleucina 6 y por ajustarte al tiempo. Continuamos, ahora vamos a la quinta presentación que teníamos prevista. En este caso ya pasamos a la inmunoterapia en pacientes con plasma de convalecientes. La va a presentar Fernando Fariñas Guerrero, que es director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas de Málaga, a quien quiero agradecer la aceptación a participar en este webinar de la Sociedad Española de Inmunología. Tienes el micrófono, Fernando. Buenas tardes. Bueno, pues volvemos a la inmunología o inmunoterapia clásica con el uso de plasma de convalecientes. Y bueno, esto es una historia ya antigua. Desde finales del siglo XIX ya se está utilizando sueros, plasmas, antitoxinas para tratar enfermedades infecciosas, como podéis ver ahí,
con los trabajos pioneros de Behring y Kitasato. Siguiente diapositiva. Siguiente. Vemos que en la historia más reciente pues también ha habido mucha utilización de plasma de convalecientes. Por ejemplo, podéis ver ahí la utilización del plasma de convaleciente en la gripe pandémica o de gripe A H1N1 de 2009, que bajó, realmente fue importante porque redujo la tasa de mortalidad en estos pacientes. También se ha probado en el ébola. Y siguiente diapositiva. En el SARS-1, voy a denominarlo así, pues se hicieron varios ensayos. De hecho, bueno, recogidos hay un total de 7 estudios donde, bueno, en una revisión sistemática se vio que el uso de plasma de convalecientes pues no llegaba a no era concluyente, ni para bien ni para mal. Siguiente diapositiva. Siguiente. ¿En qué consiste esta terapia? Pues consiste simplemente en separar de la sangre, de la parte celular, ese plasma que contiene un montón de proteínas y entre ellas las inmunoglobulinas, y ese plasma lo podemos reinfundir en un paciente para la prevención o bien, como en este caso, para el tratamiento. Siguiente diapositiva. Siguiente. ¿Cómo funcionan? Fundamentalmente, el funcionamiento de las inmunoglobulinas que van en el plasma son 2 funciones fundamentales. Una, evidentemente, es neutralizar la acción del virus a través de la capacidad neutralizante de ciertos anticuerpos. Pero otra, no menos importante, es la capacidad inmunomoduladora y antiinflamatoria que se ha descrito con algunos de estos anticuerpos. Siguiente diapositiva, como podéis ver en algunos trabajos. Siguiente. Como podéis ver en algunos trabajos referentes, por ejemplo, a la encefalitis por el virus West Nile. Y lo que sí sabemos, y hay una máxima, es que parece ser que funciona mejor al principio de la infección que más tarde. Siguiente diapositiva. Siguiente. Las grandes cuestiones son, ¿servirá este tipo de tratamiento para tratar el COVID-19? Siguiente. Sí. Y estas grandes cuestiones, bueno, pues ya los chinos, que fueron los primeros que fueron afectados por esta enfermedad, nos dijeron que parecía que podía haber un potencial terapéutico importante utilizando el plasma de convalecientes en un estudio reciente, como veis aquí publicado. Siguiente diapositiva. Sí. Pero hay riesgos, hay posibles riesgos. Por ejemplo, no sabemos si en ese plasma de convalecientes pueden existir anticuerpos facilitadores de la infección. Sabemos que existen los llamados vulgarmente anticuerpos caballo de Troya, que son anticuerpos o AD, que son anticuerpos que no solo no luchan contra la infección, sino que pueden facilitar la infección viral metiendo dentro de la célula diana al propio virus. Esto ya se ha descrito con enfermedades como, por ejemplo, el dengue, entre otras, ¿no? Siguiente diapositiva. Siguiente. Tenemos evidencia de que con el SARS-CoV-1 de 2002-2003, por lo menos en modelos animales, se detectaban este tipo de anticuerpos AD facilitadores de la infección. Y por lo tanto, bueno, había un posible terror a la hora de que estos anticuerpos pudieran estar presentes en el plasma de convalecientes. Siguiente. Siguiente. Bueno, incluso estábamos temerosos de que incluso las vacunas que pudieran generarse con vacunas, por ejemplo, inactivadas, como en este caso, pudiesen producir este fenómeno con anticuerpos AD, pero como veis bien en este trabajo en Macacus rhesus, pues parece que estas vacunas inactivadas no eran capaces de producir estos anticuerpos facilitadores de la infección. Siguiente. Siguiente. También en el ensayo clínico que ya se está haciendo en Estados Unidos con vacunas, pues se ha visto de que, bueno, en principio en los modelos experimentales animales que se han utilizado, estos anticuerpos AD no parecen haber sido un problema importante. Siguiente. Pero hay trabajos como este
que pueden llamar mucho la atención. Y es que en la infección natural por el SARS-1 se vio que pacientes que desarrollaban un síndrome de distrés respiratorio agudo, ese síndrome de distrés respiratorio agudo coincidía con la aparición de los anticuerpos IgG. Y es más, se asoció la cantidad, el título, la concentración de anticuerpos frente a la proteína Spike con un desarrollo o una evolución más rápida hacia el deceso, hacia la muerte del paciente. Esto es la infección natural. Siguiente diapositiva. Siguiente. Sin embargo, en este trabajo con el SARS-1, utilizando el plasma de convaleciente, pues vemos que realmente los ensayos fueron seguros, no se detectó en estos 7 ensayos ningún efecto adverso, como podéis ver ahí en el recuadro o en el redondelito este donde pone 0, ¿verdad? De posible fallo o posible dificultad o posible peligro. Es decir, se mostró seguro a nivel clínico. Siguiente. Siguiente. Que existen, que la terapia con inmunoglobulinas tiene un riesgo. Evidentemente, los efectos adversos están más relacionados quizá con las altas dosis o la alta velocidad de infusión y con ciertas patologías de base. En concreto, el daño pulmonar agudo que se asocia a la terapia con inmunoglobulinas tiene más que ver con la tasa de infusión rápida que con otra cosa, ¿no? Siguiente. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Bueno, pues tenemos la esperanza de que sí, pero sigue siendo una incógnita. Siguiente diapositiva. Los primeros estudios que se han hecho con una N muy pequeña, con muy pocos pacientes, siguiente, por favor, con muy pocos pacientes, en este caso con 5 pacientes críticos, bueno, pues resultó que la administración de plasma de convaleciente fue o mejoró significativamente el estatus clínico de 3 de los 5 pacientes, de hecho ya están dados de alta, y bueno, esto abre perspectivas de que pueda funcionar. Siguiente diapositiva. Incluso en este trabajo podemos ver que la utilización de ese plasma junto con pequeñas dosis de corticoides o dosis moderadas de corticoides durante un intervalo corto de tiempo puede incluso incrementar el funcionamiento y la efectividad de este tratamiento. Siguiente. Siguiente. Lo que tenemos claro es que conforme pasan las semanas, no es igual utilizar un plasma de convaleciente que ha pasado la enfermedad hace 2 semanas que si ha pasado 6 o 7 semanas, porque en este trabajo se atestigua o se ha visto de que a partir de la 6ª, 7ª semana las inmunoglobulinas pueden bajar lo suficiente como para no ejercer un efecto quizá en ese plasma, un efecto protector. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuál es el futuro inmediato? Siguiente diapositiva. El futuro inmediato es utilizar sueros inmunoglobulinas hiperinmunes extraídas, purificadas y concentradas. Ese es el futuro inmediato. Ahora mismo, siguiente diapositiva, existen al menos 2 compañías farmacéuticas que están haciendo esto. Grifols, compañía española, que está haciendo inmunoglobulina hiperinmune anticoronavirus, y Takeda, compañía japonesa, que también lo está haciendo. Grifols ya ha anunciado el uso de esta inmunoglobulina hiperinmune anticoronavirus para julio en Estados Unidos, evidentemente sus primeros ensayos, y bueno, ya veremos en España cuando empezamos con esta inmunoglobulina hiperinmune anticoronavirus. Siguiente. Siguiente. El futuro a medio y largo plazo, más largo que medio, es utilizar anticuerpos monoclonales. Ya hay grupos de investigación trabajando en terapia con anticuerpos monoclonales para el coronavirus, e incluso algo muy interesante, utilizar anticuerpos de camélidos, fundamentalmente de llamas o alpacas, porque son unos anticuerpos que tienen unas características, muestran unas características especiales con mayor capacidad de neutralización viral que pueden mostrar otros anticuerpos que los propios anticuerpos IgG humanos. Pero para esto todavía queda un poco, bastante, desde mi punto de vista. Siguiente.
Para mayor información, bueno, pues podéis entrar en inmunología, en la web de la SEI, donde están las recomendaciones relativas a las transferencias de plasma. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Y sin más demora, pasamos a la última presentación de la tarde, también sobre terapias en desarrollo. En esta ocasión, perdón, me he equivocado yo de diapositiva. En esta ocasión corre a cargo la presentación de Jorge Carrillo, que Jorge Carrillo es investigador en el Institut de Recerca de la Sida l'IRSS i Caixa en Barcelona y va a hablarnos de vacunas anti-COVID-19. Muchas gracias, Jorge, por aceptar la invitación y tienes 10 minutos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación para hablar sobre las vacunas. Antes de empezar con las vacunas, a mí me gustaría hacer una pequeña introducción. Jorge, disculpa, tenemos que intentar mejorar un poco tu audio. Se te oye mal. ¿Puedes mejorar tu aproximación al micro? O... Sí. ¿Se oye mejor ahora? No se te oye muy bien. Mira a ver si puedes subir a lo mejor el volumen del micro. A ver, habla ahora. Jorge. Jorge, te hemos perdido en este momento. ¿Has apagado el micro? Jorge. Jorge, ¿has apagado el micrófono? ¿Me estás escuchando? Mira a ver si debajo de tu panel, no se te está escuchando, bajo tu panel tienes aquí dibujado una cámara y un micro. Comprueba que está este micro encendido. Hola, ¿se me oye ahora mejor? Perfecto, te pongo la diapositiva. Ya puedes hablar, Jorge. Sí, ¿se oye ahora mejor? Sí, se te oye mejor, sí. Hola, buenas tardes. Jorge, se te ha vuelto a ir el sonido. ¿Ahora se oye? Perfecto, ahora sí. Vale, a ver si ahora lo conseguimos. Para empezar, a mí me gustaría hablaros un poco de algunas características de este virus, acerca de las proteínas que tiene, que son bastante importantes a la hora del desarrollo de vacunas. Aquí podéis ver un resumen de lo que sería el ciclo de infección de un coronavirus, y a mí me gustaría que os centrarais en la parte de arriba, justo donde se produce la unión del virus con el receptor en la superficie. Hay que tener en cuenta que conocemos muy poco acerca de este virus, pero al mismo tiempo que conocemos poco, en los últimos meses ha avanzado muchísimo en todo lo que es el conocimiento sobre este virus. Solo deciros que en las últimas semanas han aparecido como 4 o 5 papers publicados en Nature Science y Science, donde se describe la estructura de esta proteína Spike, que es la que utiliza el virus para infectar las células, y el receptor que usa, que como sabéis es el receptor AC2, es un receptor compartido con el SARS-CoV-2. Y aquí veis un poco lo que es la estructura. La estructura de este receptor se presenta en 2 conformaciones, una completamente cerrada y otra donde alguno de los dominios de unión está desplegado, y entonces aparte de este receptor principal, AC2, se han descrito la posibilidad de que este virus utilice otros receptores secundarios, como podría ser CD147 o los receptores de tipo C. Esto está todavía en evaluación, se tiene que ver bien cuál es el significado biológico. Y otra particularidad de este virus que lo diferencia un poco del SARS del 2002 es que este virus necesita furina, que es una proteasa que va a activar esta proteína de la Spike, cortando entre los dominios S1 y S2. No os he comentado que la estructura de esta Spike es un heterotrímero formado por dos unidades, la S1 y la S2, que se enganchan de forma no covalente tras el procesamiento con la furina. Pero además estos virus necesitan de un segundo procesamiento, en este caso por otra proteasa celular, que es la TMPRSS2,
Sin este procesamiento no queda liberada la maquinaria de fusión y de entrada en la célula. Todo esto es importante porque si estamos intentando desarrollar una vacuna que prevenga la infección, esta proteína de la spike es un buen target para empezar a trabajar. ¿Qué sabemos sobre la respuesta humoral contra este virus? Conocer cuál es la respuesta protectora también es fundamental para poder desarrollar una vacuna. Lo que sabemos es que estos virus, tanto el SARS del 2002 como este nuevo coronavirus, son capaces de desarrollar una respuesta humoral basada en anticuerpos neutralizantes. Son capaces de bloquear la infección por este virus. Obviamente tenemos muchísima más información sobre el SARS del 2002 que lo que tenemos hasta ahora. Eso es un ejemplo de un paper reciente que ha sido publicado en bioRxiv, donde podéis ver que se han descrito ya como unos 200 monoclonales aislados de personas que se han recuperado de la infección y donde una proporción importante de estos monoclonales, bueno, de hecho todos estos monoclonales fueron seleccionados contra el receptor binding domain y esta spike, y todos ellos presentaban una capacidad neutralizante contra este virus. Una particularidad de estos anticuerpos es que si bien el SARS del 2002 y el SARS actual comparten gran parte de la secuencia aminocídica, son bastante homólogos, no presentan correactividad estos anticuerpos con el SARS del 2002. Una de las herramientas para desarrollar una vacuna sin duda es buscar anticuerpos neutralizantes. Sabemos que la mayoría de las vacunas que existen, uno de los factores que correlaciona con protección es la capacidad de desarrollar este tipo de anticuerpos neutralizantes. Pero no hay que olvidar que los anticuerpos hacen más cosas, además de neutralización, y que posiblemente otras funciones como pueden ser la ADCC o la capacidad de los anticuerpos de mediar la fagocitosis de estos virus, pueden jugar también un papel importante, de forma que tenemos que intentar identificar cuáles son estos epítopos que desencadenan anticuerpos neutralizantes, pero sin olvidar que otros epítopos también expuestos en la superficie de esta spike pueden ser bastante relevantes. También os quería comentar que si bien la proteína de la spike es un target muy atractivo para el desarrollo de vacunas, no hay que olvidar que los anticuerpos también pueden facilitar o promover el desarrollo de respuestas celulares, por lo cual incluir en la vacuna también otras proteínas, tanto estructurales como no estructurales del virus, también puede añadir valor a la respuesta inmunitaria que se tiene. Solo una particularidad importante de lo que es la respuesta humoral a estos virus, y creo que ya se ha comentado antes, es que suelen ser... Jorge, tengo la sensación de que te mueves mucho con respecto al micrófono. Hay momentos que se te oye perfecto y momentos que se te va. Intenta estar fijo. Ahora mismo, como está sonando, es perfecto. De esta posición no te muevas, gracias. Vale, perfecto. Vale, bueno. Una de las particularidades de la respuesta humoral contra estos coronavirus es que suele durar poco tiempo. Es difícil generar una respuesta humoral de larga vida. Esto es también un dato muy importante a tener en cuenta a la hora de poder diseñar una vacuna, porque aquí tendremos que trabajar bien con el sistema de adyuvantes para intentar generar respuestas de larga vida. Sin embargo, no solo son importantes los anticuerpos en el desarrollo de una vacuna, de lo que sabemos también, basándonos en la información del SARS de 2002, es que estos individuos que sobreviven a este virus también hacen una buena respuesta celular, principalmente contra la proteína de nuevo de la spike, y principalmente son linfocitos TCD8, pero también hay otros epítopos que podemos encontrar en otras proteínas, como la proteína de membrana o la proteína de la nucleocápside. A diferencia de la respuesta humoral, se han podido describir respuestas celulares incluso 11 años después de haberse recuperado de la infección, por lo cual estaríamos hablando de respuestas que son más duraderas que las humorales. Y si bien tenemos muy poca información acerca de cuáles son las respuestas protectoras celulares contra este nuevo coronavirus, lo que sí que sabemos de estudios hechos con el coronavirus del 2002 es que se pueden generar respuestas TCD4 que son protectoras además de respuestas CD8. Un dato que es muy importante en el desarrollo de una vacuna, y Fernando lo ha comentado antes, es la toxicidad asociada a estas vacunas, que es uno de los principales riesgos o miedos que se corre cuando se están desarrollando este tipo de vacunas. Desde hace años se sabe que algunos de los prototipos de vacuna que se han hecho, sobre todo utilizando la proteína de la spike, han mostrado toxicidad,
Y de hecho yo quiero hacer hincapié en este artículo que ya ha comentado Fernando también anteriormente, en el que demuestran que los anticuerpos IgG contra la Spike pueden ser los causantes o pueden estar detrás de esta respuesta desproporcionada a nivel pulmonar. En este experimento lo que se ve es que una vez que vacunan a los monos rhesus con un MVA que codifica para proteína de la Spike, se desarrollan altísimos títulos de anticuerpos neutralizantes que una vez que se produce la infección de estos monos, lógicamente porque tienen altos títulos de anticuerpos neutralizantes, podéis ver en la gráfica C que controlan lo que es la infección, pero al mismo tiempo se produce una patología, una inflamación asociada al pulmón en la presencia de estos anticuerpos. Esto también lo reproducieron haciendo infusión de las inmunoglobulinas. Y esto lo que abre es un poco de debate acerca de cuál es el papel patogénico o protector que pueden tener estas inmunoglobulinas, y tan solo lo puntualizo porque creo que es algo que se tiene que tener en cuenta. Hay estudios que demuestran que pueden ser patogénicas, hay estudios que demuestran que pueden ser protectoras, y es un tema muy abierto, muy candente que se tiene que tener en cuenta. Desde luego, todo lo que sea desarrollo de vacunas, este es un aspecto de seguridad que van a tener que contemplar y que van a tener que demostrar que son totalmente seguras, como no puede ser de otra forma. Tan solo en la siguiente diapositiva os muestro un poco cuáles son las distintas estrategias que se están siguiendo en este momento en el desarrollo de una vacuna contra este coronavirus. Son estrategias que podemos decir también bastante clásicas, se basan en utilizar virus enteros atenuados, subunidades de alguna de estas proteínas, principalmente se está trabajando en la proteína de la Spike, y también distintos sistemas de delivery, como puede ser la utilización de vacunas de DNA, de vacunas o de vacunas de RNA. Deciros que hay una carrera internacional para ver quién es el primero en desarrollar una vacuna contra el coronavirus, y eso hace que en los medios informativos cada día esté apareciendo algún país o alguien que está diciendo que ya está probando la vacuna en humanos. De hecho, ahora mismo se pueden visitar, ya que hay como 6 clinical trials en marcha, 3 de ellos ya están reclutando pacientes, 2 de ellos en China y 1 en Estados Unidos, para ver quién desarrolla una vacuna contra la Spike. También os tengo que decir que muchas de estas vacunas iniciales se están basando en los estudios hechos con el SARS desde 2002 y están utilizando proteína de la Spike entera. Veremos los resultados de seguridad que muestran y de eficacia. Y finalmente, solo remarcaros un poco qué es lo que se está haciendo aquí en España. Os remarco 3 grupos que están trabajando en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus. Sé de buena tinta que hay otros muchos grupos más que están desarrollando también vacunas. Disculpadme si no los he incluido en la diapositiva. Lo primero, porque tampoco he encontrado mucha información más de otros grupos que estén trabajando en vacunas, y lo segundo, por la limitación también de tiempo que tenemos. Solo deciros que hay gente del CSIC, Mariano Esteban está trabajando en un MBA para desarrollar una vacuna contra coronavirus, también la gente del CNV con Juanes a la cabeza, y también desde aquí, desde Sicaixa, también estamos liderando un proyecto de vacuna contra el coronavirus. Y muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu presentación. Al final hemos conseguido escucharte razonablemente bien, así que vamos a pasar ahora a la parte de preguntas que están lanzando los más de 2.000 personas que están siguiendo este webinar en directo. En este momento hay cientos de preguntas y voy a quitar mi pantalla. Bien, voy a pasar a preguntar de las primeras que estamos filtrando, porque hay varias personas preguntando cosas muy similares. Esta primera es para Eva. ¿Se estima un tiempo máximo para detectar anticuerpos IgG anti-COVID desde el inicio de los síntomas? Perdón, que no tenía el micrófono. Un tiempo máximo, bueno, es un poco lo que he comentado, no hay trabajos que indiquen un tiempo máximo. Sí que sabemos un tiempo mínimo,
sería el día 10, a partir de la primera semana, digamos, cuando se empieza a ya expresar mejor la IgG, y el pico parece que estaría sobre aproximadamente la tercera semana, día 21, así. Pero un tiempo máximo, no, que yo sepa, no. Ya digo que hay algún trabajo que han llegado hasta analizar pacientes a los 4 meses, pero son trabajos puntuales con Ns pequeñas y esto se tiene que explorar. De acuerdo. Una pregunta para Marcos. Voy a intentar repartir para todos los que habéis estado presentando porque hay cientos de preguntas. Para Marcos, ¿el descenso de leucocitos en sangre que se aprecia al inicio de la infección se debe a que estas células entran en otros órganos como pulmón o médula? Eso no está estudiado. En principio hay descenso de leucocitos, sobre todo linfocitos, ¿vale? Y evidentemente son datos clínicos a partir del hemograma y todavía no hay ninguna experimentación. No he repasado lo que ocurre si esto mismo ocurre en el SARS-CoV tipo 1, la verdad. Preguntas sobre citocinas, que entiendo que son para Manel o para Mai. En UCI, incluso ya en planta, tratamos con tocilizumab y no hay respuesta. Añadimos anakinra por si uno es anti-L6 y el otro es anti-L1. ¿Tiene sentido esta secuencia? En este caso, al menos para nosotros, la secuencia es aplicado. El problema es que igual la secuencia podría ser al revés, de manera más lógica. Pero como los resultados de tocilizumab fueron los primeros y más claros, queda por ver si invertir el orden puede generar alguna ventaja o algún elemento añadido. Más allá, preguntan si sería más rentable determinar previamente los niveles de IL-1 e IL-6 antes de decidir el tratamiento y si se detectan niveles de IL-1 en plasma de pacientes altos, si se sabe, y qué correlaciones hay, si es que se sabe, entre la IL-1 y la IL-6 en plasma. De IL-1. Bueno, hola. Mai, ¿no? Bueno, pues de IL-1 el problema es que la detección de IL-1 en plasma o en suero es muy mala. Es decir, en general no se puede llegar incluso a detectar. Hay unas enfermedades que son IL-1 mediadas, que son las enfermedades autoinflamatorias, donde incluso puede ser valores absolutamente normales y en cambio responden bien con el tratamiento con anakinra, con lo cual la IL-1 no es una buena medida en plasma ni en suero. La IL-6 parece que sí, a ver si se le oye ahora a la doctora Villar. No sé si tiene sonido. Mai, ¿puedes hablar? No. Pero ponte el micro, Mai. Mai, no se te oye, pon el micro. Bueno, pues seguimos. A lo mejor puede Manel, preguntan también todo en esta línea, si se ha probado la doble administración de inhibidores de IL-6 y IL-1. Bueno, nuestra experiencia solo es esta doble administración. Después de no funcionar con los inhibidores de IL-6 se ha dado la IL-1. No, solo hay 4 casos que aún son más recientes que se han empezado a dar solo con IL-1 y no sé exactamente cómo se han comportado. Yo creo que puedo contestar por Mai el hecho que la IL-6 sí que se puede medir bien, ¿no? Y que puede ser un buen marcador para definir cómo tratarlo. De todas maneras, los tratamientos son muy urgentes y hay que tener los resultados muy rápidos. Quería añadir un par de preguntas que pueden valer para cualquiera de los que estáis en la mesa. Preguntan si los pacientes con patología autoinflamatoria son población de riesgo frente a la infección por COVID-19 y que está circulando un protocolo de bolos de corticoides entre días 6 y 10, si esto desde la inmunología se puede aconsejar o desaconsejar en este momento. Yo puedo contestar si queréis. No sé. Marcos, estabas tú. No, en principio los bolos de corticoides a día 6 es demasiado precoz, se piensa, se retrasaría un poquitín más. Y la otra pregunta era, perdón, si que iba... Si los autoinflamatorios. Si las personas con patología autoinflamatoria son un grupo de riesgo. Y Manel, que tenéis más experiencia.
En principio, si tienen una patología antiinflamatoria, estarán tomando ya estos inhibidores. No hemos recibido ninguna información al respecto. No sé si algún paciente de todos los que controlamos ya ha tenido el SARS, pero bueno, hay el COVID, pero puede ser que sí, porque por estadística debería haber alguno de ellos, pero no parecen por ahora que sean problemática añadida. En este sentido, querría apuntar que hemos lanzado el registro de inmunodeficiencias primarias, en el cual se supone que incluimos las enfermedades autoinflamatorias y tendremos datos en los próximos meses, supongo. Por otro, eso es un tema importante. Además, en otros pacientes que también se suponen de riesgo, porque tienen ya no un tema autoinflamatorio, sino un tema de inmunodeficiencia secundaria, como pueden ser los trasplantados o los pacientes oncológicos, sí que parece ser que, aunque son pacientes con mayor riesgo de infección, se supone, no está habiendo una mayor incidencia. Probablemente porque los mismos pacientes están acostumbrados a una autoprotección mayor y al considerarse población de riesgo tienen más cuidado, ¿vale? Alfredo, me ha llamado Mai, me comenta que puede ser que tú la tengas desactivada el micrófono, porque dice que ella que no puede activarlo. No, yo no lo tengo desactivado nada, no tengo esa capacidad. No, igual antes le falló y hemos conseguido que entrara a la charla, pero igual ha vuelto a fallar la conexión. Debe ser el ancho de banda, parece ser. Bueno, sigo lanzando preguntas que me siguen llegando. Para Marcos, en cuanto a marcadores de laboratorio, ¿se ha podido medir interferones de tipo 1, aunque sea de forma indirecta? En plasma no, que yo sepa, no. Bueno, en algunos de los multiplex está medido, pero aun con todo también interferón tipo 1 en plasma es una citocina que no se cuantifica bien, algo similar a lo que contaba antes Manuel con la IL-1, con lo cual no he visto, desde luego en el COVID, no he visto ningún dato relevante. Y otra cuestión que está en la mente de muchos de los que están preguntando y que podría valer para distintas personas de los que estáis en la mesa es, dado que hay dudas sobre la cinética, niveles y duración de los anticuerpos, ¿hasta cuánto se considera posible una reinfección en pacientes que tengan niveles bajos de anticuerpos, como por ejemplo tras vacunaciones que no tienen niveles suficientes de anticuerpos? ¿Hay posibilidad de reinfección? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Esto no se sabe. Ya hay muchas cosas que no se saben. No se sabe eso y tampoco se sabe si, por ejemplo, un individuo que tenga anticuerpos está protegido. Tiene que demostrarse que no tiene viremia y que han pasado al menos 2 semanas desde que no ha tenido identificación del virus tampoco. O sea que todas esas cosas no se saben todavía, que yo sepa. No hay estudios definitivos. No sé si otra pregunta también Fernando, tú que has trabajado con los sueros hiperinmunes, a lo mejor tú puedes aportar quizás. En línea con esto le iba a pasar a Fernando si una de las preguntas es si los coronavirus estimulan los antibody dependent enhancement, como has hablado, de forma efectiva. ¿Se sabe de esto para que se pudiera saber una evolución clínica en reinfecciones? Activa el micrófono, Fernando. Tenéis que debajo de vuestra ventana tenéis un símbolo con el micrófono y si lo tenéis desactivado de modo espontáneo. Ahora, se te oye, Fernando. Ahora. Sí. No, lo que decía es que quizás estamos basando solamente la protección en presencia de anticuerpos y hay una inmunidad celular de tipo TH1 importante que actúa aquí también y que con otros coronavirus, como bien ha dicho antes Jorge, ya se ha descrito y que pueden tener una duración incluso mayor que los propios anticuerpos neutralizantes. Pero no solo en esta infección, sino en otras muchas, como por ejemplo parasitarias por leishmania. Así que cuando hablemos de protección, por favor, no solo asociemos a la presencia de anticuerpos, sino también a una inmunidad celular de la que nunca hablamos y que es muy importante en este tipo de infecciones, ¿no?
Gracias. Hay me algunos permitís investigadores hacer... que dicen... ¿Sí? Alfredo, si me permites añadir Claro que sí, algo a Jorge. esta discusión. Ha salido recientemente también un artículo publicado si recuerdo bien, en bioRxiv, donde demuestran en macacos que una vez que han pasado, claro, son macacos, no es el hombre, que una vez que han pasado la infección por coronavirus no se vuelven a infectar. Bueno, es solo un dato para añadir a la discusión que estamos teniendo. Al menos en macaco parece que una vez que han pasado la infección no se pueden infectar. Sí es cierto que en macaco parece que la infección cursa mucho más leve de lo que estamos observando en humanos. En este sentido, si me permite aportar, por eso es tan importante monitorizar poblaciones celulares, no solo anticuerpos, y poder determinar qué está ocurriendo con las respuestas, la respuesta adaptativa para saber si confiere realmente defensas. Y en relación a ello, vendrán estudios posteriores con función celular a partir de activación con péptidos, ya están para salir al mercado, péptidos del coronavirus y ser capaces de activar esas células y ver lo que ocurre, y será una buena manera de testar defensas celulares, no solo humorales. Muchas gracias, Marcos. Cambiando de línea, dos preguntas que van un poco también asociadas. ¿Hay algún marcador, ya sea molecular o celular, que prediga la entrada en fase aguda para la evolución de estos pacientes? ¿Y por qué, si se sabe o tenemos alguna hipótesis de por qué solo unos pocos desarrollan esta tormenta de citocinas? ¿Qué podemos contestar al respecto? Pues igual que antes era otra pregunta del millón, es decir, poder discriminar esto será muy relevante para poder definir cómo actuar en cada uno de los casos, pero en estos momentos el único parámetro que está siendo utilizado para plantear si el paciente desarrollará el cuadro son aspectos clínicos. La clínica ahora ya la gente tiene la experiencia suficiente para ya prever que los severos o los graves, pasan a críticos en muchos casos. Y obviamente en esto pues son datos generales, pero no hay un parámetro biomarcador claro. Todo, si me permites apuntar, todo indica, son suposiciones, porque para eso estamos incluyendo parte de mi presentación, han sido marcadores que nos van a ayudar a ello, pero sí que podemos ir pensando en que cuando tenemos una respuesta inmunitaria, por un lado la adaptativa, que está exhausta, que tiene marcadores, digamos, de no una actividad plena, junto con otros datos de alteración en lo que es el componente monocito macrófago, sí que nos pueden ayudar a ello. Y una respuesta defectuosa de la innata, yo sigo insistiendo, a través de todos los receptores, me parece que va a ser muy importante en la respuesta frente a este virus. Y muy relacionado con niveles, por ejemplo, con hipovitaminosis D, que es una vitamina esencial en la respuesta inmune innata y a través de todos los receptores. Son suposiciones y para eso están los estudios en marcha. Y es muy importante que todos tengamos experiencia y todos miramos este tipo de respuestas para aprender. Vale. Bien, tenemos una pregunta que además probablemente también es para Marcos. Has hablado del ELISA como posible tecnología para detectar la infección. ¿Se ha valorado, se está usando el SIMOA, el Single Molecule Assay, para diagnóstico? No, a día de hoy, que yo sepa, SIMOA se está empleando sobre todo para estudios en muestras de líquido y demás, en marcadores de neuroinflamación se emplea bastante, y si no me equivoco también como marcadores en oncología. A día de hoy desde luego en coronavirus yo no he visto ningún dato. La empresa sí que está proponiendo un panel de citocinas equivalente. Sí, es cierto que la empresa está muy activa buscando marcadores solubles en forma de multiplex, equivalente al Luminex, al Bioplex, etcétera, diciendo que son más sensibles. No tengo experiencia. Parece un sistema interesante, pero a día de hoy no tengo datos. Otra pregunta que puede ser para cualquiera de los que estáis en la mesa. Algunos investigadores han planteado
la hipótesis de un entorno inflamatorio generado de modo anticipado y preventivo mediante una vacuna bacteriana que pudiera potenciar la respuesta específica contra el COVID-19. ¿Qué posición tenemos ante esta vacuna bacteriana preventiva? Bueno, yo si me permitís responder, se está refiriendo probablemente a la vacuna BCG de la tuberculosis, y hoy sabemos que la vacuna BCG, igual que otras vacunas, tiene lo que se llama un efecto heterólogo o inespecífico. Es decir, que no solo es capaz de prevenir la infección de la que estamos tratando de ayudar al que le administramos la vacuna, sino que también puede tener efectos paralelos que nada tienen que ver con la prevención de la enfermedad y que, sin embargo, están ahí. Con la vacuna BCG se ha visto que, por ejemplo, los vacunados con BCG son capaces de hacer mejores respuestas a vacunas de la hepatitis B o a la polio oral, e incluso, bueno, pues también se sabe de que tiene un efecto sobre lo que se ha venido a llamar inmunidad entrenada. En definitiva, es buscar una potenciación de la respuesta inmunitaria a través de esa vacuna BCG que nos sirva de forma secundaria para luchar frente al coronavirus. Esto está generado por una publicación reciente de un autor que dice que ha visto que parece que los casos de COVID-19 se dan más en países que han dejado de vacunar de BCG. Pero de aquí a que eso sea real o no ha sido muy discutido. África, yo quería simplemente añadir, perdón, Alfredo, que ya hay 4 países que están vacunando con BCG y están haciendo estudios de ver el comportamiento que tienen estas personas vacunadas. Es lo que tú comentas, el efecto es sobre todo potenciar una respuesta de tipo T-helper-1, que la mayor parte de las vacunas que tenemos, sobre todo pues, frente a virus o frente a proteínas, lo que generan es anticuerpos solubles. El caso de la BCG, la mayor respuesta que hay es mediada por los linfocitos T. Y por esto se cree que esta inmunidad también entrenada de las células innatas, tanto monocitos como macrófagos como células NK, podrían ayudar a disminuir la infección por parte del coronavirus. Muchas gracias. Pasando al tema de la sueroterapia, que hay también algunas preguntas relativas a esto. Están preguntando los asistentes si hay alguna noticia de cómo se seleccionan los plasmas de los donantes convalecientes, si se están midiendo los niveles de anticuerpos, si sabemos algo. Bueno, actualmente lo que se está es recogiendo plasma. Lo ideal sería titular esos plasmas en cuanto a la concentración de anticuerpos. Y bueno, yo sé que existe la intención de valorar esos plasmas a través de cuantificar IgG, sobre todo con ELISA, pero lo que ya no me queda muy claro es si van a titular, a lo mejor alguno de mis compañeros lo puede aclarar, si van a titular anticuerpos neutralizantes. Yo lo que sé es que los anticuerpos neutralizantes son muy difíciles de estudiar porque necesitas las células Vero, el virus y ver si verdaderamente los anticuerpos bloquean la infección de las células Vero. Eso solamente muy pocos laboratorios los pueden hacer y muchos de ellos no están en los hospitales, son laboratorios. Ese es uno de los mayores problemas de estudiar la cantidad de anticuerpos neutralizantes. Eso es un verdadero problema. Efectivamente. En esta línea dice que por ahora se parece descartar a mujeres que hayan tenido gestaciones o personas con transfusiones para evitar TRALIS por anticuerpos anti-HLA, que si esto es cierto o si se plantearía en algún caso. Eso forma parte de las recomendaciones que se hizo un comité de trasplantes, de transfusiones, para evitar efectivamente que haya anticuerpos frente a HLA. Las mujeres gestantes, sobre todo si son multíparas, pueden desarrollar anticuerpos frente al HLA de sus parejas y esto es uno de los
los elementos que se intenta evitar. No solamente mujeres que hayan tenido gestaciones previas, sino también abortos. Es una de las recomendaciones que se tienen dentro de ese comité. Y una pregunta que tiene relación con algo que sé que se está preparando desde la sociedad en este momento, indica que si se midió, preguntan si se midió en el SARS-1, si se midió complemento cuando se iniciaron los incrementos de la inmunoglobulina G. Lo que yo he visto, porque he estado ahora revisando también el tema del complemento y estamos elaborando también una guía junto con Margarita López Trascasa, parece ser que el complemento tiene una función muy importante en la inflamación. Y sí que hay algún trabajo con respecto a al SARS-1. Pero ahora mismo tengo que mirar. En principio hemos visto 3 referencias y vamos a elaborar un documento en breve y lo subiremos también a la página web de la sociedad. Ya digo, hay muchísimas preguntas. Perdón. Perdón, el coronavirus actual, en un estudio con 452 pacientes, al ingreso no ha habido relación con evolución clínica en hipocomplementemia, midiendo en concreto C3 y C4. Gracias, Marcos. Y África. Hay muchísimas preguntas sobre anticuerpos monoclonales. Para centrar en una, por ejemplo, si se agotaran TOCI y anakinra, ¿puede ser útil la administración de inhibidores de quinasas JAK1 y JAK2, como el baricitinib en concreto? Hay más preguntas sobre otros, pero esta es una de las que más se repiten. Ya lo es decir, ya es una de las líneas que están intentando en estos momentos utilizar. Tiene una situación un poco más allá del uso del bloqueante de la inflamación directo con el anticuerpo, porque estás bloqueando todo un conjunto de vías de señalización. Pero ya es una realidad, hay datos concretos que apuntan a que pueden ser beneficiosos y otros que igual quitan un poco también de fuerza, sobre todo si el cuadro no es muy desarrollado. Hay preguntas también sobre un tercer anticuerpo que no se menciona tanto y que en algún kit aparece, que es la inmunoglobulina A. Y entonces dicen que si se ha podido ver la diferencia evolutiva de pacientes con déficit de IgA frente a los que tienen IgA normal, por si al no haber IgA no se disparara la tormenta hiperinflamatoria. Yo no he encontrado nada. No hay datos a día de Yo hoy. no he encontrado nada tampoco. De hecho, el papel que se le da a la IgA, lo poco que hay descrito sobre la IgA, más sería un papel protector en los estadios iniciales, porque en los pocos estudios que hay de neutralización se ha visto que tiene más capacidad de neutralización que la IgG, por ejemplo. Pero vamos, son un par de estudios como mucho, ¿eh? No sé, pero es interesante, es una pregunta interesante saber qué pasa con estos pacientes que no tienen IgA o que tienen menos inmunoglobulinas. Interesante. En un foro concreto que tenemos a nivel de Cataluña, Óscar de la Calle comentó que tenían un paciente con agamaglobulinemia donde el desarrollo de la infección no se vio complicada de manera especial. Bueno, pues nos quedan... De hecho, podría comentar una cosa. Sí, adelante, Eva. También nosotros hemos tenido un paciente tratado con rituximab y es verdad que las inmunoglobulinas no disminuyen completamente, pero bueno, sí que estaban bajas y tampoco hemos visto una evolución mala. Es interesante saberlo, para observar a ver qué pasa. Bueno, tenemos que ir finalizando. Estamos ya a las 8 menos 10. Si alguno de los ponentes queréis comentar alguna cuestión sobre las preguntas que se han puesto en la mesa. Simplemente con respecto al complemento que ahora he recordado, se han iniciado ensayos clínicos con anticuerpos monoclonales también frente al factor de complemento, el C5, y también frente al C5A, ¿vale? Por tanto, sí que se piensa que podría el complemento tener un papel importante en el proceso inflamatorio. Pero bueno, habrá que seguir haciendo estudios.
Y bueno, yo por mi parte lo que quería era agradeceros a todos y también a los oyentes que hayan participado en este webinar. Yo creo que ha sido muy interesante, yo he aprendido mucho y creo que el que podamos juntarnos todos y compartir las experiencias realmente es muy, muy gratificante y muy enriquecedor para todos. Así que por mi parte, muchas gracias y sobre todo también a Alfredo por haberlo hecho posible. Por poder tener hoy esta audiencia y estos ponentes. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Pedir disculpas también a los que han estado escuchando o participando como ponentes por los fallos técnicos que ha podido haber. Deciros que se está grabando toda esta conferencia, con lo cual se podrá poner a vuestra disposición para que la escuchéis sin artefactos y sin cortes, como algunos lo han podido seguir. Y de alguna manera publicaremos toda esta lluvia de ideas y de dudas y preguntas que habéis volcado, porque ha habido una participación impresionante. Así que por mi parte nada más despedirnos, cerrar técnicamente ya la retransmisión, daros las gracias a todos los asistentes, que en algún momento hemos sobrepasado los 2000, y a todos los ponentes y a los que estáis de la Junta Directiva dando soporte a esta mesa, y por supuesto a Jesús Gil y a Roger Colobrán, que han sido los que están muy ágilmente filtrando todas las participaciones de los asistentes y pasándomelas a mí para preguntar a los ponentes. Gracias a todos y buenas tardes.